Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es lo que estamos escuchando hoy al celebrar este día de Santa Ana y San Joaquín, es decir, los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen María. Queridos amigos, miren, solamente tenemos 2 versículos, pero veala ya ella, lleva con alañan de cuerpo por él. Las huellas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Ave Jesús, catuete entonces, o cacuaveí, ¿verdad? Con sus abuelos, Joaquín y Ana. Bienaventurados, macarios, dichosos. Y ponaiteico lleva. Aiteico, pero la escena, la bienaventurados. Porque sus ojos ahora ven y sus oídos ahora oyen. ¿Por qué? Porque el ver y el oír. Queridos amigos, esta es nuestra misión a la que todos estamos llamados. Yande sociedad pejeta hoy ya con la abuela membumia, pesa hoy ya lleva. Por una parte es muy positiva, ¿verdad? La situación esta, la posibilidad, el famoso abuela membu. Pero sea ainda ahí la imponente ella de acuerdo con estas cosas, sobre todo por la situación social a la que nosotros hemos empujado y seguimos empujando a nuestras familias. ¿Por qué? Y porque papá, mamá, porque va a lleva para mantener la familia. Diga tu ima, oye, ahí la neme en lleva, porque diga tu ima le paga pea, diga tu ima le paga moa. Como que vea, ya sea aranda y le ya va a haber 8 horas mintes, sino que es esta veña, va a pesa, a lleva. Y descuidamos también la familia. Bueno, pero aquí entonces nosotros miramos de una manera positiva justamente porque los abuelos tienen una misión esencial y fundamental dentro de la familia. Es de la tradición. Y tenemos que entender bien lo que significa la tradición, porque tradición quiere decir transmisión. No es también, ¿verdad?, que el abuela me embuj, ¿verdad? Porque aquí muchas veces ya los abuelos, ya o malcría lento, imagina, lleva la nieto cuera. Es que los abuelos siempre tienen más cariño, más amor, o cucuipao y que hay entre los nietos, aquello que ya habían hecho, o lo que hicieron con los hijos, la exigencia, todo lo que sea. Y entonces ahora todo es dulce de leche más o menos con los nietos, ¿verdad? Y si hay nietos, tú ni qué decir. Pero queridos amigos, aquí tenemos que ir entonces a lo fundamental desde el sentido positivo. Bienaventurados porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Hamba, el endúa. Y aquí nos está llamando claramente la palabra de Dios, de la bienaventuranza, a mirar y a entender los valores y principios que nosotros recibimos a través de personas que se han comprometido, que hicieron la vida y ahora ya son abuelos, es decir, que entre comillas vamos a decir, han triunfado, ya han formado a sus hijos. Ahora vienen ya los nietos. Ciertamente que hay preocupación también en ayudar a los hijos, ¿verdad? Para que la familia vaya bien. Aupeare con la bienaventurados, dichosos. Qué alegría, porque ellos ven. Pero él allá es sana. Y tendríamos que ver las cosas positivas y las cosas lindas que hacen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Cómo van triunfando. A operar ese yo que fuera tenemos también una misión muy grande, porque sea ella esa el aspecto que también tenemos que ser muy realistas, algunas veces medio negativo también, sobre todo ya desde los nietos o los bisnietos, ya medio oñemomomburube mañana de huina. Ciertamente que son las familias que después también ya se van mezclando, van entrando otras cosas, otros intereses,
algunos no son tan familiares, algunos nindo y hoy más para y bisnieto, a la como tataranieto que tú estás 20 más. Pero sin embargo, el Evangelio cuando nos está diciendo dichosos y utiliza este Evangelio para la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, es porque tenemos que mirar los valores, los principios y las cosas lindas que Dios nos regala, ¿verdad? Que son justamente estos que nos transmiten y que nos enseñan y nos dicen, nosotros lo hemos logrado. Ustedes también, queridos hijos, primero tienen que lograrlo. Ustedes, nietos, también tienen que lograrlo, pero desde Dios. Y ahí viene el versículo siguiente, el 17, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que la plenitud y la gracia del Señor, la que nosotros podemos recibir y estamos recibiendo del Señor, es demasiado grande. Pero vea, o depende, ñan de Jehová. Porque ustedes tienen la posibilidad, muchos otros quisieran ver, pero no lograron ver. Ustedes tienen esta posibilidad porque nosotros que hemos vivido, que traemos la experiencia y les transmitimos los valores desde Dios, nosotros le estamos pasando. Me diga, tú pero vos sabes, imagina. Desde la observación y sobre todo de la experiencia de vida que nosotros tenemos. Así es que, queridos amigos, esto que nos dice, ellos que ansiaron ver, ellos que ansiaron oír, no lo oyeron, pero ahora ustedes tienen la posibilidad de oír, porque nosotros procuramos vivir desde los valores y principios de Dios. Que así sea. Que así sea.